Dijimos que como iglesia estamos experimentando una crisis de identidad que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar, una crisis de identidad, y quedamos en esta diapositiva. Pero antes que vayamos a ella, vamos a tocar una introducción de lo de la semana pasada. Bendito sea el Señor. Hoy tenemos esta crisis de identidad. No sé si a cuántos le llamó la atención el saber que existen hoy en día alrededor de 41.000 sectas cristianas, de donde nosotros pensamos a veces y decimos que tenemos la verdad. Y cuando nosotros dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo puedo tener una verdad y usted puede tener la suya, y es su verdad y la defenderemos a capa y espada. Pero la palabra es clara, dice, y conoceremos la verdad. No es mi verdad, no es su verdad, sino conoceremos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Él es la verdad. Y Jesucristo es la palabra. Cuando nosotros conocemos la palabra, conoceremos la verdad. Y todo aquello que nosotros hemos creído, pensado como verdad, vendrá a ser simplemente un recuerdo de algo que mal aprendimos o algo que nosotros hoy debemos regenerar por el pensamiento y por la transformación de nuestra mente. Dijimos que la palabra pacto, que Dios es un Dios de pacto. Y es importante que nosotros conozcamos que nosotros tenemos un pacto con Dios, porque ese pacto nos dará identidad y ese pacto nos afirmará como pueblo en saber quiénes somos, dónde vamos y cuáles son nuestras costumbres. Que ya nosotros, aunque nacimos en diferentes países, países tanto como en Sudamérica, como Centroamérica y aún en Norteamérica, no estamos definidos por una bandera, no estamos definidos por un himno nacional, no estamos definidos por un color de piel, mucho menos estamos definidos por un tipo de lenguaje, por una lengua específica, sino que nos une un pacto. Y que cuando nosotros conocemos ese pacto, podemos estar acá, podemos estar en la China, podemos estar en Rusia, podemos estar en Latinoamérica y seremos un pueblo bajo ese pacto. Y ese pacto nos da identidad y no solo nos da identidad, sino nos da derechos, pero también nos denota responsabilidades. Vimos que la palabra pacto es una palabra, no voy a decir mal traducida, pero es una palabra que cuando nosotros la pronunciamos en español o aún en inglés, denota una transacción, denota un acuerdo entre dos partes, denota que hemos entrado en un contrato legal. Pero la palabra pacto, desde la perspectiva hebrea, va más allá de un contrato de legal, va más allá de un convenio de palabra, va más allá de algo que nosotros podamos simplemente romper. Dijimos que pacto, desde la perspectiva hebrea, es la palabra Brit. Por eso el que se conoce como Nuevo Testamento, que en verdad debería llamarse pacto renovado, la palabra Brit es la palabra de cortar. Porque para que haya un pacto conforme a la cultura o el pensamiento hebreo, tiene que haber un intercambio de vida, porque el pacto tiene que ver con vida, tiene que ver con sangre, porque en la sangre está la vida de la persona, en la sangre está la vida del animal, porque la sangre, si nosotros vamos al aspecto científico,
La sangre posee nuestro ADN y este ADN nos dice quiénes somos nosotros, nos dice cuáles son nuestros rasgos físicos, nos dice cuáles son nuestros rasgos genéticos, nos presentan a qué familia pertenecemos. Hay personas que reclaman una paternidad y que ustedes conocen estos exámenes, estos exámenes que se mandan a hacer, que es un examen de ADN. Y cuando esos resultados son arrojados, muchas veces denotan quién es el padre de esa criatura o la madre de esa criatura. Y también esa prueba de ADN también mostrará que si esa persona es hijo de tal o de por cual. Igual en el Señor, la sangre que nos une en el pacto. Si cuando nosotros entramos en ese pacto y hemos aceptado el pacto que tenemos con el Eterno, ese pacto cuando nos sacan la sangre espiritualmente y nos llevan a un laboratorio para investigar nuestra sangre, se darán cuenta que nuestra sangre ha sido mezclada con la misma sangre del Cordero de Dios y que somos uno en Él. Porque cuando nosotros nos ponemos bajo la cobertura del Altísimo, no solo nos ponemos bajo la sombra de Él, que es lo que habla el Salmo 91, sino que nos hacemos uno con Él. La palabra dice, y Yeshua hablando dice, el Padre y yo somos uno. Y dice la palabra en el libro de Juan que cuando usted y yo hemos tomado parte de este pacto y hemos entrado bajo los mandamientos del Eterno, dice que Él viene a morar con nosotros y dice que vendremos, dice Yeshua hablando en el libro de Juan, vendremos a ser morada en tu corazón, el Padre y yo, porque somos uno y nos amalgamos en el Señor. El apóstol Saulo, conocido como Pablo, él habla de una manera diferente. Dice, el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Así con el cual aquel que se une con ramera, un espíritu es con esa ramera. Hablando la palabra de tal manera diciendo que al nosotros entrar en un pacto con Él, nosotros somos uno, bendito sea el Señor. La palabra Brit tiene que denota, decíamos que es la idea como cuando dos personas se cortan el puño de sus manos y unen las sangres y hacen un pacto de vida. Por eso los pactos más fuertes para romper en el mundo espiritual son pactos que se han hecho con sangre. Nosotros sabemos que existe el lado de las tinieblas, nosotros sabemos que la brujería es real, que la magia negra, la magia blanca es real. Y muchas de estas cosas tienen su cierto alcance, nunca más allá del alcance de Dios, pero tienen su cierto alcance espiritual porque el mundo espiritual es real. Y hay diferentes trabajos que se hacen, pero cuando ya usan trabajo en sangre es mayor y llegan personas a pactar su sangre, a pactar sus generaciones, de tal manera que esos pactos solo se pueden romper bajo el poder de la sangre del Señor. Por eso es importante que nosotros entendamos el pacto que nosotros poseemos. Es importante que nosotros entendamos en qué pacto nosotros estamos en este tiempo. Bendito sea el Señor. Porque solo si conocemos el pacto que tenemos, podremos entender la dimensión de que nosotros estamos hablando. Hoy estamos en tiempo de que no solo es importante saber que yo soy hijo de Dios, no solo es importante entender que yo pertenezco al pueblo escogido de Dios. Hoy es importante entender y saber que tenemos pacto, que tenemos identidad, que esta crisis de identidad la vamos a resolver
de una manera para siempre, para que nosotros no seamos movidos por nada ni por nadie. Vamos ahí a la palabra y dice en el Levíticos capítulo 17, verso 11. Estoy tomando donde quedamos la última vez y ahora damos inicio a la parte 2 de crisis de identidad. Levíticos capítulo 17, verso 11. Y dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. O sea, la palabra nos dice que la vida está en la sangre. La vida de una persona, la vida del animal está en la sangre. Y que Él nos la dio la sangre, no solo para darnos vida, sino también para nosotros poder hacer expiación por nuestras almas. Verso 14. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que comiere será cortado. Entonces de ahí viene el mandamiento que nosotros conocemos, donde nosotros no deberíamos de comer sangre, no deberíamos comer morcilla, no deberíamos de comer una carne ahogada en sangre, porque la vida del animal está en la sangre. Y dice que es un estatuto perpetuo que Dios le mandó a los hijos de Israel. Y como hijos de Israel, nosotros somos el pueblo. Bendito sea el Señor. Vamos a Génesis, capítulo 12. Génesis capítulo 12, ese es el capítulo donde Dios comienza la historia con Abraham. Verso 1, y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Verso 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Verso 4. Y se fue Abraham, como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Dios se le presenta a este hombre. Dios se le presenta a Abraham en la tierra de Aram, en una tierra donde él vivía, en una tierra donde creían en muchos dioses, eran politeístas, pero Dios tiene un encuentro con él y le habla y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela. La palabra acá no solo lo estaba invitando a salir del lugar geográfico, de su casa geográfica donde él se encontraba. Más allá de eso, lo estaba invitando el Señor a salir de sus pensamientos, a salir de su cultura, al salir de esa manera religiosa de pensar algo. Abraham no era una persona que era ajena al mundo espiritual. Abraham conocía el mundo espiritual porque sus padres, su casa era politeísta, adoraban a muchos dioses, conocía el mundo espiritual, sabía cómo hacer ritos, así, sabía cómo hacer altares, porque él estaba en un ambiente espiritual. Tú y yo, a lo mejor, tal vez puede ser, venimos de una cuna de oscurantismo, de brujería, de santería, qué sé yo, tal vez no. Tal vez tú dices, no, yo vengo de la religión eh, más común en el mundo, que la conocemos hoy como la Iglesia Católica. Perfecto. Entonces tenemos noción de lo espiritual. O tal vez te criaste en el Evangelio, te criaste en la iglesia y tienes una noción de lo espiritual. Pero el Señor nos invita y nos dice, sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela. Rompe las limitaciones que te has puesto. Rompe a veces con los paradigmas y con las estructuras que te has marcado, porque yo quiero hacer un pacto contigo. Yo quiero darte identidad.
Y la identidad de nosotros está basada no en las costumbres, no en los ritos, sino en la palabra y en la identidad que tenemos como pueblo. Y él sale, dice que él sale, verso 5, y él se va de ahí a Padán Aram. Ahora vamos ahí mismo, Génesis 17, bendito Dios, versículo del 1 al 13. Era Abraham de 99 años. Ya habían pasado alrededor de 24 años. Cuando le apareció la primera vez en Adán, dice la palabra en el verso 5 que era Adán de 75 años. En el capítulo 17 de Génesis ya habían pasado 24 años. Era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Hemos dicho que la palabra perfecto acá no tiene que ver con una persona que no comete errores. La palabra perfecto en el original, en hebreo, es la palabra tamín, que es la palabra maduro, una persona madura, no una persona que no comete errores porque somos seres humanos y los seres humanos cometemos errores. Los seres humanos tratamos de dar en el blanco y fallamos, pero el Señor dice, sé, anda delante de mí y sé maduro. Una persona madura reconoce sus errores. Una persona madura no le da malcriadeza. Una persona madura se comporta y acepta sus errores, acepta los procesos y camina en pos de aquello que Dios lo ha llamado, porque es una persona madura. Una persona madura en el Señor no se va del lado del Señor, no deja al Señor porque aquel hizo aquello, porque aquel lo hizo el otro. Usted ha escuchado personas en el caminar del Señor que dice, ah, no, pero si fulano hizo esto, entonces imagínate yo, y si Mengano hizo aquello, imagínate yo. No, una persona madura no se deja guiar por los errores de otra persona. Una persona madura los mira, no los critica, sino que camina en pos de lo que Dios le ha llamado. Verso 2, y pondré pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en grande manera. Cuando dice la palabra pacto, es la palabra brit, y haré un corte. Voy a hacerme un corte a mí y voy a hacer un corte a ti, le dice Abraham. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi brit, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente, serás padre de multitud de personas. ¿Y por qué Dios le estaba diciendo que fuera padre de multitud de personas? Porque Abraham tenía algo bien peculiar. Abraham era estéril. Abraham, perdón, no era estéril, perdón. Abraham no había tenido prole, la estéril era Sara. Abraham no había tenido prole, no había tenido hijo. Y Dios le dice, yo te voy a hacer padre de muchedumbre. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de mucha gente y te multiplicaré en grande manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Subraye este versículo porque es importante más adelante en las clases que vienen, es importante este versículo. Verso 8. Y después de ti daré a tu descendencia la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Ves? Dios le está diciendo que este es el pacto que él va a hacer con él. Te voy a hacer padre de muchedumbre, te daré la tierra en donde estás, y no solo a ti, Abraham, se la daré a tu descendencia, porque Dios es un Dios generacional. Y le dice, y yo no solo seré tu Dios, Abraham, seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Es importante. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti,
será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros y de vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Verso 13, debe ser circuncidado, el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dios le está dando las bendiciones a Abraham. Dios le dice, te voy a hacer grande, te voy a dar hijos, te voy a poner en un lugar espacioso, te daré la tierra de Canaán a ti y a tu descendencia, pero este es mi pacto, Abraham. Tú guardarás mis mandamientos. Y esta es la señal. ¿Qué es una señal? Cuando usted va por la carretera, ve un rótulo que dice pare y usted para. Dice gire a la izquierda, doble a la izquierda y usted dobla a la izquierda. Gire a la derecha y usted dobla a la derecha. Siga caminando y usted sigue caminando. Llega un rótulo en la carretera que dice por este camino no, pero por este sí. Son señales que nos dejan ver, señal también de que somos hijos de Dios, señal también de que nosotros pertenecemos a un pueblo diferente. Y le dice a Dios a Abraham, esta será mi señal. Todo varón que nazca en tu casa, tú le vas a cortar el prepucio. ¿Qué es el prepucio? Es la piel extendida que cubre el glande del aparato reproductivo del hombre. Pero lo interesante de esto, que dice que lo va a cortar. Y si alguien le corta la piel a alguien o le corta un pedacito de piel a la persona, ¿qué sucede anatómicamente? La persona sangra porque hay un corte, sangra, hay un corte. Y la palabra dice que lo hará cuando el niño tenga 8 días de nacido. ¿Por qué 8 días de nacido? Porque el número 8 denota un nuevo nacimiento. El número 8 tiene que ver con un nuevo nacimiento, con regeneración. Entonces dice, estás entrando en un tiempo nuevo de regeneración y cortarás el prepucio. Tiene que haber sangre. Capítulo 15 de Génesis. Vamos rápido. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu galardón, yo soy tu escudo y seré sobre ti en sobremanera grande. Y Abraham le respondió, Señor, ¿qué me darás siendo yo que ando sin hijo? Y el mayordomo, el encargado, el administrador de mi casa es este Damaseno Eliezer. Abraham había esperado 24 y pico de años por la promesa y Dios se le vuelve a aparecer y le dice el Señor que lo va a bendecir, pero Abraham le pregunta lo mismo que nos preguntamos nosotros, pero Señor, pero si te me has dicho esto, me has dicho lo otro, yo no he visto nada. Tú me has dicho que voy a ser padre de muchedumbre y yo no tengo hijos aún. El único que tengo es a este administrador, a Eliezer. Y le dijo Dios a Abraham, mira que no me has dado prole. Y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino la palabra a él de Jehová diciendo, no, Abraham, tranquilo, no te heredará este hijo tuyo, sino el que te heredará será alguien que yo te daré. Y le dice, mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y Abraham conocía el mundo espiritual. Y dice la palabra, y creyó a Jehová Abraham, y le fue contado por justicia. Y le dijo el Padre, le dijo Dios, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y respondió Abraham, Señor, ¿en qué conoceré que la heredad? Mire, Abraham conocía el mundo espiritual.
Y él dijo, Señor, tú me has dado todas estas palabras bonitas, pero él sabía que había algo que se llamaba pacto. Y cuando una persona entraba en pacto con alguien, se comprometía de por vida. Y el Señor le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y también un palomino. Y él tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos, y Abraham los ahuyentaba. Cuando nosotros leemos estos versículos y usted mira la foto que puse en esta diapositiva, exactamente el que dibujó esta foto lo plasmó bien. Partió la becerra por mitad, partió el carnero por mitad, partió la oveja por mitad y la sangre comenzó a derramarse. Y aquí es donde las religiones del oscurantismo agarran este principio de la sangre y lo usan de una manera equívoca, porque el mundo espiritual es uno. ¿Por qué Dios hacía esto? Porque en este momento esto era una sombra de lo que había venir en el futuro, que era Yeshua que iba a derramar su sangre para hacer un pacto renovado con nosotros. Pero como Abraham conocía este principio del pacto, y en hebreo, la mente hebrea, pacto tiene que ver con corte, tenía que haber un corte, y la sangre de estos animales significaba la vida. Y Dios no se le presentó de una forma carnal a Abraham, sino se le presentó en espíritu, y le dijo a Abraham que hiciera estos actos, que partiera estos animales y que esta sangre corriera. Y la Biblia declara que el Padre mismo comenzó a caminar sobre esta sangre, mezclándose la vida de Dios con la sangre, con la vida de esta sangre. Y Dios le dice a Abraham, este es el pacto que yo haré contigo, tú le cortarás el prepucio a cada varón que nazca en tu casa. Y esto era una sombra de lo que hoy el Señor iba a hacer con nosotros. Dios no se le presentó de una manera carnal a Abraham. No se le presentó como Jesús en ese momento porque iba a estar profetizado para tiempos venideros. Pero dice la palabra que de Jehová es la tierra, su plenitud y todos los que en él habitan. Y usted dirá, pastor, pero eso me parece un poquito drástico, me parece un poquito duro de leer. Que Dios haya dicho que partamos esta ternera en dos, que partan este carnero en dos, eso se mira como muy canibalístico. Si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, claro que sí, suena hasta feo, pero vamos a verlo desde la perspectiva espiritual. La palabra de Dios dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tú y yo fuimos creados con un propósito. Tú y yo fuimos creados en esta vida por algo. A veces, sí, nosotros lamentamos la muerte de una persona, la muerte de cualquiera la lamentamos, pero es lo único que tenemos seguro, seguro en esta vida terrenal, que un día nacemos y un día nos vamos a morir, y que cada uno de nosotros trae sus días contados. Dios tiene los días contados de cada uno de los que van a vivir en esta tierra. Y hay personas que han sido dedicadas sus vidas para servirle a Dios. Hay personas que fueron dedicadas su vida y el propósito de su vida fue ser médico y salvar a la humanidad de enfermedades, ayudarlo. Hay personas que fueron su
propósito en la tierra fue ser un abogado y defender las causas de la gente. Hay personas que tienen su propósito de ayudar. Cada una de las personas que están en este mundo tiene un propósito. Los animales sufren un propósito. Las cosas que nosotros tenemos, las hortalizas, los vegetales, las frutas, cumplen un propósito. Todo tiene en la vida un propósito. Y estos animales que Dios le manda a Abraham que los sacrifique para entrar en un pacto con él, para esto nacieron estos animales, para cumplir ese propósito específico en ese momento. Y lo más lindo en la vida de un ser humano es partir de este mundo teniendo la certeza y la seguridad de que hemos cumplido con el propósito de Dios en esta vida. A veces nos caemos en envidias insanas y todas las envidias son insanas, porque a veces envidiamos el propósito de otro, envidiamos el trabajo de otro. La palabra me enseña a mí que un día Saulo de Tarso se encuentra con Jesús camino a Damasco en una visión sobrenatural tan fuerte que dice que todos los que estaban ahí escucharon la voz, pero solo él miraba la imagen. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. Y usted conoce la historia, él queda ciego y él va a una casa y se recluta ahí por 3 días porque había tenido una experiencia sobrenatural y Dios le estaba cambiando su mente, iba a estar regenerando su vida y le iba a demostrar el Evangelio de la Gracia para que lo pudiera predicar a todas las personas que él tenía destinada en ese tiempo. Pero dice la palabra que había un hombre llamado Ananías y que Dios le habla en sueño a Ananías y le dice, Ananías, hay un hombre que está en tal casa, en tal calle, y le da las coordenadas de la dirección. Le da una palabra profética a Dios a este hombre y le dice, ve a esta casa y vas a orar por él. Y bueno, la historia es compleja, pero Ananías va y ora por él. Pero es el único lugar en la palabra donde se menciona a Ananías. Ananías nació y vivió y tuvo un proceso en el Señor para ir a orar por Pablo y que Pablo recibiera la vista y que Pablo cumpliera el propósito de Dios en la tierra. De ahí no se menciona más a Ananías en toda la palabra, pero es el propósito que Dios tenía para la niña. El hombre que ayudó a Yeshua a cargar la cruz, según las escrituras, lo llama como Simón de Cirene. No hay más mención de ese hombre, pero ese hombre, el propósito fue llamado para cargar la cruz. Nosotros necesitamos no solo conocer nuestra identidad, pero también con la identidad vendrá el propósito para lo cual el Señor nos llamó. Y cuando nosotros conocemos nuestro propósito y nuestra identidad, no haremos más, pero tampoco haremos de menos. Haremos exactamente lo que Dios nos mandó a hacer. Porque cuando nosotros conocemos nuestra identidad en Él, no importa que aquel brille más, a lo mejor fue llamado a brillar más. No todas las aves cantan iguales, pero todas tienen un trinar bonito. No todas las aves son coloridas, pero todas las aves tienen su belleza en sí. No todos predican iguales, pero cada quien predica de una manera específica, con una unción específica, con una gracia específica. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces miraremos los actos proféticos que hay en la palabra de una manera diferente. Dice la palabra que Dios hace ese pacto con Abraham. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 31. Bendito sea el Señor. Jeremías capítulo 31, verso 27 al 34. Jeremías comienza a profetizar
Y dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré a la casa de Israel y a la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente animal. Subraye eso, la casa de Judá y la casa de Israel. Y así como tuve cuidado con ellos para arrancar y para derribar, para trastornar, para perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Verso 29, en aquellos días. No dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad, y los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo brit, un nuevo corte, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con vuestros padres el día que tomé sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová de los ejércitos. Daré mi Torá, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Tremenda palabra, tremenda porción. El Señor comienza a hablarnos y a detonar y a denotar, perdón, el pacto de una forma de matrimonio. Y dice que en aquellos días, ¿cuándo son aquellos días? Aquellos días son ahora mismo. Estamos en aquellos días que habló el profeta Jeremías. El profeta Jeremías profetizó y dijo, en aquellos días yo haré un pacto nuevo, un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá. Usted que me escucha en esta hora, estamos en aquellos días. Y dice, en aquellos días yo haré este pacto, pero ya no la escribiré en la piedra, ya no la escribiré en tabla, la escribiré en su corazón y en su mente. Y no tendrán necesidad que les digan, este es Jehová, porque yo mismo les enseñaré y seré para ellos su Dios y me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Esto es la promesa que hace el Señor. Él iba a hacer un pacto nuevo y el pacto tiene que ver con sangre porque tenía que involucrar la vida. Bendito sea el Señor. Dice Jeremías, vamos al libro de Juan, libro del Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 13. Juan capítulo 19, verso 13. Perdón, Juan capítulo 19, verso 31, perdón. Juan capítulo 19, verso 31. Así que tomó Pilatos a Jesús. Perdón, había abierto otro versículo. Perdón. San Juan capítulo 19, verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día era de reposo, de gran solemnidad, les rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Según los historiadores, la muerte en cruz era muy difícil porque los asfixiaba, era morir ahogado, porque los clavaban de una manera a la cruz donde su peso y su cansancio sofocaba su
aparato respiratorio, de tal manera que ellos se empujaban sobre sus rodillas para tener fuerza y agarrar buches de aire y soportar así un poquito más la vida. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se han tratado de asfixiar o han cerrado sus narices y la boca por un momento y asfixiado es terrible. El cuerpo lucha para sobrevivir. Personas que han estado en una piscina o un mar y han sentido como que se ahogan, es una sensación horrible. Y tu mismo cuerpo hace lo que tenga que hacer para tomar buches de aire y mantener tu cuerpo con vida. Pero dice la palabra que cuando iban a entrar iban a entrar a un día de reposo diferente, extraordinario, porque era la Pascua. Y cada vez que la Pascua, si caiga en miércoles, en martes o en lunes, es un día de reposo. Y le pidieron a Poncio Pilato que le quebrase las piernas. ¿Por qué? Para que cuando ellos hicieran el momento de subir su cuerpo, no podían porque sus piernas iban a estar rotas y al no subir iban a poder morir y al poder morir iban a bajar sus cuerpos de la cruz, porque dice la Biblia que si quedaban en la cruz su cuerpo, maldecían ese lugar. Porque todo aquel que quedaba en la cruz colgado de un día para otro, dice el libro de Deuteronomio, quedaba maldita la tierra. Entonces, los judíos conocían esa palabra y decían, no, tenemos que decirle a Poncio Pilato que él permite que se puedan quebrar sus piernas para que ellos puedan morir. Y asimismo evitamos la maldición que caiga sobre la tierra. Verso 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, asimismo como el que había sido al otro lado crucificado, al otro lado de Yeshua. Mas cuando llegaron a Yeshua, verso 33, como le vieron que ya había expirado, ya había muerto, no le quebraron las piernas. Y ahí se cumple la palabra que está escrita en el Salmo 22. Si usted cree, lo puede leer después. Pero uno de los soldados se quería asegurar. Pero a veces lo que nosotros pensamos que es una casualidad es una diosilidad de Dios. Dios no trabaja por casualidades. Muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo hoy en día es porque así Dios lo ha preparado, es porque así Dios lo ha querido, porque Dios en alguna área de eso nos está enseñando, nos está bendiciendo o nos está corrigiendo. Y el soldado dice que le abrió el costado a Jesús con una lanza y al instante salió sangre y salió agua. Mire qué tremendo. Dios cumple su palabra. Dios dijo a través del profeta Jeremías, en aquellos días yo haré un nuevo pacto. ¿Cuál fue el pacto que hizo con Abraham? Él partió por la mitad de esos animales para que esa sangre corriera. Y le dijo a Abraham, tú le vas a cortar el prepucio a tus hijos para que esa sangre corra también. Y cuando eso significa que mi vida, la vida de Dios, la vida del Eterno y la vida de Abraham como pueblo entraban en un pacto de vida, que era un pacto de sangre. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se rompió el pacto? Dice la palabra de Dios que el matrimonio es para siempre. ¿Por qué el matrimonio es para siempre? Porque el matrimonio es un pacto de sangre. ¿Cómo así, pastor? Vamos a ir allá un momento. Dios entra en un pacto. El pacto tiene que ver con matrimonio. Cuando Dios se presenta en el monte Sinaí y está el pueblo, están las 12 tribus de Israel ahí, ellos entran en lo que se llama el matrimonio espiritual. Cuando se celebra la fiesta de Pentecostés, se está celebrando el matrimonio que hizo Dios con su pueblo y nos dio esa carta, los mandamientos, que es la carta de matrimonio, es el contrato firmado de matrimonio. Entramos en un pacto con Dios a través de su sangre. Y Yeshua, cuando se están cumpliendo aquellos días que habló Jeremías, tenía que haber sangre,
Tenía que correr sangre, porque todo pacto es un corte, todo pacto es un corte. Entonces tenía que haber sangre. Y dijo Yeshua, la noche que iba a ser entregado, tomó la copa y bendijo al Señor y dijo, tomad y bebed todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre del pacto nuevo y eterno que será derramada por todos ustedes. Él cumplió su palabra. Él hizo un corte de sangre. Y nuevamente, ahora, esta vez, no era la sangre de un ternero, no era la sangre de un caballo, no era la sangre de un toro, no era la sangre de un cabro, era la sangre del mismo Hijo de Dios, era la sangre de Yeshua, que hoy cortaba su vida terrenal y derramaba su sangre para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia, porque iba a ser un pacto. Vamos a Deuteronomio capítulo 22 y le voy a mostrar por qué el Señor habla en Jeremías y dice, ustedes se portaron conmigo como una mujer que abandona su hogar. Deuteronomio capítulo 22 verso 13. Dice la palabra, esta es Torah, esta es enseñanza. Cuando alguno tomare mujer después de haberse llegado a ella y la aborreciere, dice, cuando el hombre se case, vamos a ponerlo en palabras más contemporáneas, cuando el hombre se case después de haber tenido relaciones íntimas con ella, y si hubiese llegado y la aborreciere, y le atribuyere a ella faltas que den de hablar, y dijeren, a esta mujer que yo tomé, me llegué a ella, y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y la madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad, a los que están en la puerta, y dirán el padre de la joven a los ancianos, yo di a mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece, y he aquí, él le atribuye faltas que dan de hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved, aquí están las señales de la virginidad de mi hija, y extenderá la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Y entonces los ancianos tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció la mala fama sobre una virgen de Israel y la tendrá por mujer y no podrá despedirla todos sus días. La palabra aquí está hablando una enseñanza, una instrucción a Moisés para que le deje al pueblo. Y le dice de que cuando un hombre toma una mujer, no es como ahora, que lamentablemente hay pocas mujeres que llegan virgen al matrimonio, porque esta sociedad hemos ido decayendo moralmente. Pero esta mujer que llegaba virgen al matrimonio, dice que si el hombre se llegaba a ella en la noche de bodas y encontraba faltas en ella y la aborrecía, la falta que podía hacerla, que era divorciarla, era si ella no era virgen. Y dice que los ancianos tomarán las pruebas de la virginidad y la mirarán. ¿Cuál era la prueba de la virginidad? La sangre. La sangre era la prueba de virginidad. Cuando una mujer tiene su anatomía virgen, tiene ese tejido que se conoce como el himen, y cuando una mujer tiene relaciones por primera vez, de una manera u otra, sangra un poco, porque ese himen se rompe. Y cuando ese himen se rompe, brota sangre. Esa sangre que brota es señal del pacto de vida que tiene con ese hombre y no puede deshacerlo. Pero ¿qué pasa si la mujer se va en pos de otras personas, adultera sexualmente,
se va con otros maridos, ese pacto queda inválido porque ya ella lo rompió o el hombre lo pudo haber roto también si se va con otras mujeres. Por eso Yeshua dijo, en el principio no le fue dado carta de divorcio a Moisés, sino que le dio el permiso el Señor que aborreciera a su esposa y le diera carta de divorcio por la dureza de vuestros corazones. Pero al principio, en el contexto, en la mente de Dios no es así. Y dijo Yeshua, a menos que sea por una falta sexual, entonces ahí sí le puede dar carta de divorcio. Entonces, el pueblo de Dios que se había encontrado con él en el Sinaí recibe las tablas, recibe el mensaje de Dios y dice la palabra que se fueron detrás de dioses ajenos. Y por eso él dice en Jeremías, aunque yo fui para ustedes como marido, ustedes me han fallado, pero yo me mantuve fiel. Por eso cuando leemos el libro de Oseas y miramos que Dios le llama a Oseas y le dice, cásate con Gomer. Y Gomer dice que le fue a hacer infidelidades muchas veces. Y el Señor le decía, Oseas, ve y tómala a la mujer, ve y tómala. Y cuando usted lee el libro de Oseas, usted dice, wow, Señor, por cuántas cosas pasó Oseas. Pero le dice al profeta Oseas, Oseas, no era que yo te quería molestar la vida, no era que yo te desprecio para que tú estés con una mujer que no te quiere, no, sino que yo quería plasmar, o sea, que así como Gomer fue, así han sido ustedes, el pueblo de Israel conmigo, pero yo me mantuve a ustedes como un esposo fiel. Y aunque se fueron detrás de otros dioses que les pagaban mal, yo he dado mi vida por ustedes. El Señor dice, aunque ustedes me fueron infieles y fueron como una esposa indómita, yo voy a hacer un pacto nuevo. Y ese pacto va a haber con sangre. Ese pacto tenía que ver con sangre, porque la palabra de Dios es real y Dios es un Dios de pacto. Nosotros tenemos un pacto sempiterno, tenemos un pacto que no caduca, un pacto que no solo fue afirmado con sangre en el principio con Abraham, sino también fue renovado con Yeshua en la cruz del Calvario. Y ese pacto es para siempre. Y nosotros vamos a ver los diferentes pactos que Dios ha hecho con el pueblo de Dios, que nos dará identidad para saber quiénes nosotros somos. Si nosotros somos la iglesia, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, si nosotros somos el cuerpo, el pueblo de Israel, si nosotros somos la casa de Judá, si nosotros somos gentiles, si nosotros somos paganos, este conocimiento de estos pactos nos pondrá en el lugar necesario para saber quiénes somos nosotros en Él, para saber quiénes somos nosotros en Él. Y por eso todo en la palabra tiene un sentido. Por eso todo en la palabra cobra vida. Porque cuando nosotros conocemos quién es Él, nosotros sabremos dónde vamos a estar nosotros. Así que en esta hora,